Rápidamente para reconectar, porque repito, hoy quiero sencillamente centrarnos en un pequeño aspecto del relato que hemos usado para construir este pensamiento, el sueño de una generación libre. Y el evento que estamos revisando, estudiando, es el nacimiento de Moisés, ¿cierto? Porque Moisés es el proyecto de Dios para la libertad de la nación. Generaciones enteras nacieron en esclavitud, pero el sueño de Dios con Moisés es una generación libre, es una nación libre. Entonces, vimos algunas cosas que quiero mencionar sencillamente en forma rápida. Por ejemplo, vimos que es imperativo que las nuevas generaciones crezcan conociendo a Dios y a su historia. Recuerda, dijimos, los faraones después de varias generaciones se olvidaron de quién era José. Pero el pueblo de Dios no se puede dar el lujo de olvidarse de la historia de Dios. No podemos darnos el lujo de olvidarnos de lo que Dios ha hecho y hace en medio de nosotros. Entonces, puntualizábamos, necesitamos decirle a las nuevas generaciones, instruirle a las nuevas generaciones en torno al conocimiento de Dios y de su historia. Porque entonces entenderán que la historia de sus vidas solo tiene sentido en Dios. La segunda cosa que vimos en medio de nuestro acercamiento al texto fue que descubrimos, identificamos lo que llamamos la concertada y fulminante estrategia de las tinieblas contra las nuevas generaciones. Recuerde, Faraón oprimió al pueblo de Israel, le duplicó el trabajo, les hizo una cantidad de cosas, pero el pueblo seguía creciendo. Entonces se dio cuenta que con los adultos no pudo. Y se enfocó en los niños, Entonces la sentencia fue directa y fulminante, de naturaleza mortal, ¿cierto? Todo niño varón que nazca debe ser echado al río, ¿no? Primero las parteras debían quitarle la vida a los niños, pero ellas temieron a Dios, ¿no? Y recuerda que en esa primera charla terminamos desafiados por la actitud de las parteras, diciendo que de alguna forma el desafío de Dios para nosotros es ser guardianes de las nuevas generaciones. Pues mucho más con nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y todo lo demás. Pero no importa si no son hijos biológicos, somos guardianes de las nuevas generaciones. Amén. Estamos ahí para ser guardianes, ejemplo, cuidadores de las nuevas generaciones. Y mirando el ejemplo con las parteras decíamos, Dios va a prosperar las familias de todos aquellos que se convierten en guardianes de las nuevas generaciones. Porque esto le pasó a las parteras, ¿cierto? Ellas temieron a Dios antes que al decreto de Faraón, y Dios entonces guardó y prosperó a sus familias. El domingo pasado mirábamos cómo necesitamos ver a las nuevas generaciones como Dios las ve. Y ya nos metimos directamente en el evento del nacimiento de Moisés, ¿cierto? Y el texto registra que a pesar de la sentencia que había sobre los hijos varones, esta familia de Leví, Amram y Jocabed, tuvieron un hijo varón. Y no lo vieron con miedo, con temor, con zozobra, con angustia. Lo vieron hermoso. Dice el texto que lo vieron hermoso y entonces se la jugaron por él. Lo escondieron durante 3 meses. Hicieron de su casa un verdadero búnker para que nada ni nadie pudiese atentar contra ese niño. Ellos entendieron que tenían ahí la herencia de Jehová, lo que el salmista unos años después pondría de manera poética: herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Cosa de estima el fruto del vientre. Para Egipto ese niño era un objetivo de muerte. Para Dios era de gran estima. Entonces yo quiero ver a mis generaciones como Dios las ve. No como un número más para el sistema, no como una cifra más, no como una estadística más. No. Mis generaciones son de gran estima para Dios. Amén. Pero aprendimos que en esa actitud de los padres, o mejor, en esa decisión de los padres de Moisés,
Hubo dos cosas especiales que el escritor de Hebreos nos recuerda, cuando ahí en el capítulo 11, verso 23 dice: por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Entonces acotamos, recuerda, eso fue un acto de fe, fue por fe. Y ojo, no era una fe que esperaba algo, era una fe que confiaba en lo que Dios ya había hecho. Sí, fue un acto de fe. Pero lo segundo es que dijimos, esta fue una acción en la que el temor a Dios estuvo por encima al temor al rey. Y de alguna forma eso debe guiar nuestra manera de, nuestra responsabilidad con las nuevas generaciones. Uy, que hoy en día hay sanciones por esto, que si tú dices esto, que esto, y vivimos como así frente al sistema, completamente amedrentados y todo lo demás. No, no, no. Nuestro temor primero es a Dios y a su palabra. Amén. Así hicieron los padres de Moisés. Entonces lo escondieron, ¿no? Y veíamos lo importante que es esconder a nuestras generaciones, esconderlas. Y hablábamos de lo que eso representa. No es meterlos por allá en una pieza donde nadie los vea. No, no, no. Es de alguna manera librarlos de todo aquello que pueda hacerles daño, privarlos de todo aquello que pueda afectarles. ¿Por qué? Porque Moisés era un proyecto de Dios. Amén. Porque nuestras generaciones son un proyecto de Dios. ¿Usted lo cree? No, hay como 10 nomás. ¿Usted lo cree? Nuestras generaciones son un proyecto de Dios. Amén. Bien, ahí vamos, ¿no? Entonces viene una consideración más que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y lo he escrito de esta forma: las nuevas generaciones deben ser ubicadas en una canastilla que no se hunda. Y escríbalo ahí, ahora voy a intentar explicarlo y ojalá hacerlo lo suficientemente claro. Repito, las nuevas generaciones deben ser ubicadas en una canastilla o en una arquilla, como dice la Reina Valera, ¿no? Que no se hunda. Porque este es el siguiente evento que apreciamos en el relato del nacimiento de Moisés. Observe, por favor, miremos otra vez la lectura. Bueno, termine de anotar ahí la frase para que las tenga ahí en su resumen. Las nuevas generaciones deben ser ubicadas en una canastilla que no se hunda. Mire el capítulo 2, los primeros versículos, leámoslos otra vez para que tengamos el relato ahí fresco en nuestra mente. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos. La Reina Valera lo traduce como arquilla de juncos. La gran mayoría de versiones lo traducen como una canastilla, como un canasto, ¿cierto? La idea era esa, ¿no? Y dice, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Bueno, ahorita vamos a mirar un poquito más esas expresiones, qué significan, porque la Reina Valera, siendo muy poética, a veces tiene palabras que no son tan, por lo menos no las manejamos en nuestro vocabulario habitual. Dice que la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Dejemos hasta ahí. Entonces, quiero que note el carácter tipológico del relato. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Lo que estamos tratando de ver es en la historia de Moisés, cada uno de los momentos de esta historia que representan para nuestra historia. O sea, hay un elemento tipológico ahí.
Hay un elemento representativo ahí y el desafío nuestro es tratar de identificar ese elemento que representa para mí. Y por eso es que hemos llamado nuestra propuesta en esta mañana: las generaciones debemos ubicarlas en una canastilla que no se hunda, ¿no? Entonces, el texto dice que llegó un momento en que no pudieron ocultarlo más. 3 meses estuvo ahí. Y la primera cosa en la que uno piensa es que de pronto, no, que por el llanto, que todo lo demás. Pues yo pienso que un niño de 3 meses llora igual que un niño recién nacido, o de pronto un poquito menos, ¿cierto? O sea, quizás el asunto no se centraba solamente en el llanto. Probablemente revisiones de las autoridades que ya estaban yendo casa por casa, qué sé yo, y quizás ellos intentando una cosa y otra hasta que dijeron, no, ya no hay manera, ¿cierto?, de esquivar más, digamos, toda la amenaza que hay, porque recuerden, la sentencia era que cualquier egipcio, cualquiera, no tenía que ser alguien del ejército, un funcionario, no, cualquier persona, cualquier egipcio que viera a un niño hebreo recién nacido podía echarlo al río. O sea, entonces, digamos, la amenaza era muy grande, ¿cierto? Fueron 3 meses donde yo me imagino la zozobra, sin poder dormir, turnos de vigilancia en la casa, qué sé yo, tantas cosas que uno se imagina de cómo hicieron para tener durante 3 meses a ese bebé ahí. Pero el texto dice que ya no pudieron más, ya no pudieron más. Y ahora debían sacarlo de casa, ¿no? A ver, recuerda que te dije cómo identifico en los momentos de la historia los momentos de mi historia. Porque usted y yo sabemos que llega el día en que nuestros hijos ya no permanecen más en casa. Y no porque ya no vivan ahí, puede que ya vivan ahí, sigan viviendo ahí, pero ya salen solos. Ya tienen que enfrentar desafíos solos. Ya no estamos como en esos 3 meses, todo el tiempo encima de ellos, mirando y esté pendiente. Y lo otro, llega el momento en que ellos, no necesariamente por una sentencia de Faraón, sino por la dinámica natural de la vida, ya deben salir de casa. Entonces, toda esa protección que la casa garantiza ya no va a estar. Entonces el gran reto para nosotros es: ¿cómo puedo extender la protección de la casa más allá del umbral de la puerta? ¿Cómo puedo garantizar de alguna manera que la protección que ellos tienen en casa pueda ir un poquito más allá? Porque otra vez, no vamos al colegio con nuestros hijos. No vamos a cada lugar donde ellos están. No vamos a cada sitio donde ellos tienen que hacer esto y lo otro. Y en la medida en que van creciendo, pues mucho más independencia de parte de ellos. Pero los padres de Moisés no solamente demostraron una tremenda capacidad, sagacidad de esconderlo durante esos 3 meses, sino que cuando no pudieron ocultarlo más, tenerlo más en casa, se idearon algo que era el intento de extender esa protección más allá de casa. Ahora, les decía, nuestros hijos tendrán que salir en algún momento, es inevitable que esto ocurra. Pero observe un momentico el verso 3. Porque hay algo especial aquí en el verso 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Escuche, hay 2 acciones grandes que esta pareja hace o esta familia hace para tratar de extender esa protección un poquito más allá. La expresión que usa el escritor y que traduce la Reina Valera como calafatear, ¿no?
¿Qué hicieron los padres de Moisés con la arquilla, con ese canastico? Y ahí les muestro una imagen de calafatear. Es la acción que, bueno, ese término se usa para impermeabilizar las fisuras de una embarcación, ¿no? La idea es que una embarcación que por lo general se hace de madera, ¿cierto? Pues la madera se va pegando, ¿no? Y de alguna forma en esos pegues siempre el agua se puede meter. Entonces, la idea de calafatear es con algún tipo de producto, alguna cosa. En este caso fue asfalto, fue brea, ¿no? Pero hay una serie de productos que hoy en día se usan para ese trabajo. Pero el trabajo es coger cada fisura, cada línea, cada pegue y entonces calafatearlo, impermeabilizarlo de tal manera que se garantice que por ningún lado el agua se mete. Ahora, este es como una embarcación, allí está, como ustedes pueden ver, como algo en las líneas de pegue, pero imagínese usted un canasto. Ahora esto ya está mucho más elaborado. Imagínese un canasto de juncos de la época, ¿no? El trabajo de ponerse en cada uno de esos pegues, huequitos, ¿no? Con brea, con asfalto, a tratar de taparlo de tal manera que nada se le emitiera. O sea, por favor, esto debió ser un trabajo, ¿no? Y si uno piensa en brea, en asfalto, piensa en que se calienta, en que hay que mirar, en que, o sea, todo un trabajo de seguramente varios días, ¿no? Con mucha diligencia, con mucho detalle, ¿no? Cerrar todas las fisuras, todas las juntas allí en medio de eso. Eso lo hicieron con ese canastillo, con esa arquilla, como lo llama la Reina Valera. Y a ver, ¿cuál era la idea? Que cuando esa canasta se colocara en el río, no se hundiera. De nada hubiera servido que, listo, que el chico lo protegieron durante 3 meses y la canastilla espectacular, hermosa, y vamos a poner en el río que nadie se dé cuenta y de pronto, no sé, al final del día miramos, qué sé yo, que la niña esté pendiente. Si usted pone la canastilla en el río, no, yo la puse ahí, pero no la volví a ver más. Ya, hubiera resultado muy triste, ¿cierto? Ya el niño no iba a estar en casa, pero ellos hicieron todo lo posible para que aún fuera de casa siguiera disfrutando de la protección que recibió en el hogar. Hicieron todo lo posible. Yo les pregunto, ¿dónde usemos la palabra de nuestra versión, dónde se calafateó la canastilla? ¿Dónde? En la casa, en la casa. Ahí se hizo todo el trabajo. Ahí se cuadró, se arregló, y cuando fue puesta en el río, la total impermeabilización que tenía fue recibida ¿dónde? En casa, fue hecha en casa. Escúchame esto. Lo que tú prepares para tus generaciones en casa evitará que ellos se hundan en medio de las corrientes del sistema. Te lo digo otra vez. Lo que tú prepares para tus generaciones en casa, lo que tú garantices como protección en la casa, evitará que se hundan en medio de las corrientes del sistema. No podemos nadar al lado de nuestros hijos todo el tiempo. No importa, la canastilla no está muy fuerte, pero yo voy a estar ahí. No. No siempre vamos a estar ahí. No todo el tiempo podemos estar ahí, pero podemos garantizar que mientras estén en esa canastilla se mantengan a flote. Y yo quiero decirte algo.
Y solo voy a decir ahora y espero que al final lo entiendas. Ese bebé fue puesto en esa canastilla a los 3 meses y nunca más salió de ahí. Nunca más salió de ahí. Y usted lo va a entender ahora. Nunca más volvió a salir de ese lugar. Ellos se cercioraron de que... bueno, la pregunta es, todo el trabajo que hacen con la arquilla, con la canastilla, apuntaba ¿a qué? A que flotara. ¿Pero qué más? O sea, ¿a que flotara por qué? ¿Cómo? Bueno, eso ahora vamos a ver esa intencionalidad. Pero la idea aquí es que nada, particularmente la iban a poner en el agua, o sea, que nada se le metiera. Escucha con entendimiento esto. Parte del desafío que tenemos con nuestras generaciones en casa es impermeabilizar su mente y su corazón para que nada de afuera se les meta. Ese es el gran desafío. Ese es el gran reto. Porque una vez salgan, toda la corriente del sistema va a querer hundirlos. Pero usted y yo hemos tratado de preparar algo para que nada se les meta. Escuche, el trabajo de ponerle la brea, el asfalto, de mirar las juntas, de calafatear, de estar pendiente de cada detalle era tratando de que nada se meta. Nada se meta, ni una gota de agua se le meta a ese bebé ahí mientras está en esa canastilla. Y efectivamente, la canastilla estuvo sobre el río, no debajo del río, sino sobre el río, hasta que vino una intervención sobrenatural de Dios. Pero además de eso, porque les dije que hubo 2 acciones intencionales. Recuerden que esa palabra ha sido protagonista en toda esta serie. Aquí debe haber intencionalidad, ¿no? Esto no es coja la canastilla primera que encuentre, como que la más apretadita, ahí se ve como que no le va a entrar. No, esto es intencional, esto hay que arreglarla, esto hay que impermeabilizarla, calafatearla, esto es prepararla, esto es intencional. Pero el otro detalle también fue intencional. El texto dice que colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. O sea, el lugar donde lo puso también fue intencional. Y estaba mirando un poquito parte de este detalle del texto que, repito, como es un relato tan conocido, como que a veces pasamos por alto esos detalles que son muy enriquecedores. La idea aquí es que esto es como esas formaciones que se hacen en las ensenadas del río, donde empiezan a crecer como juncos. Quizás nosotros los conocemos más como cañaverales, ¿no? Que esas varas, esas como hierba que sale así y este detalle fue el que me llamó la atención. Esas ensenadas en el río llamadas carrizales, cañaverales, eran los lugares escogidos por las mujeres para limpiarse, para bañarse. Los hombres, por lo general, se bañaban más en río abierto, ¿no? Por cuestión de discreción, porque digamos un poco más de seguridad. Esos lugares eran los lugares que las mujeres usaban para bañarse. O sea, el asunto de ponerlo ahí, pues póngale una pita y amárrenlo en el río, eso que no, lo importante es que no se vaya. No, el asunto de ponerlo ahí en un carrizal también tenía una intencionalidad. También apuntaba algo. Nada fue casual. Nada fue así como que, ¿sí? Otra vez, sin duda alguna, nada hubiera ocurrido si no hay una intervención sobrenatural del cielo, ¿cierto? Pero escucha, el cielo responde a la pasión y el compromiso de unos padres que quieren garantizar la protección de su hijo. El cielo responde a nuestras intenciones de guardar nuestras generaciones, de preservarlas para Dios.
Y mira, ellos no podían garantizar quién encontraría al niño. Ellos no podían predecir con precisión cómo reaccionaría la persona que lo encontraría. Pero hicieron todo lo que estuvo a su alcance para extender su cuidado más allá de la casa. La canasta, la arquilla, ponerlo en el lugar de menos peligro. Era mucho más peligroso ponerlo en río abierto, aunque lo amarraran ahí, todo lo demás. Escoger ese carrizal, arreglar la canastilla, eso fue todo lo que ellos podían hacer. Dios sigue esperando que hagamos lo que nosotros podemos hacer, lo que nos corresponde hacer, lo que tú y yo debemos hacer. ¿Quién lo encontraría? ¿Cómo reaccionaría? Eso ya está fuera del control de Amram y Jocabed. Pero cuando tú y yo asumimos lo que nos corresponde hacer, Dios sobrenaturalmente se encargará de lo que no podemos hacer. Dios se encargará de lo que no podemos hacer. Y esto ocurrió allí. Y mira, esa canastilla era segura porque podía estar sobre el agua sin hundirse. No podía entrar aguas en ella para anegarla. Y esto es lo que quiero dejar en tu corazón en esta mañana. Recuerda la premisa de hoy. Recuerda, las nuevas generaciones deben ser ubicadas en una canastilla que no se hunda, que no se hunda. Necesitamos preparar e impermeabilizar una canastilla para que nada entre, para que nada los dañe, para que no se ahoguen, para que aun cuando no estemos, ellos puedan permanecer a flote. Que estén ahí seguros. De nada hubiera servido esos 3 meses de preocupación si ponen el bebé en una canasta cualquiera y lo ponen en el río, en el carrizal y todo lo demás, se hunde. Ahí estaba seguro, hasta donde la seguridad se podía garantizar. Ahí Moisés fue encontrado y sacado de ahí por la hija de Faraón, pero su vida siempre estuvo protegida por todas las iniciativas de su casa, de su casa. Escúchame, no mandes a tus hijos a la corriente en un canasto cualquiera, en el primero que encuentres. Prepáralo para que cuando tenga que moverse en las corrientes que le va a tocar, lo haga ojalá en un arca de salvación. Quizás tu hijo durante todo su crecimiento ha venido a la iglesia y lo traes cada semana y lo sientas ahí esos 40 minutos, esa hora que está ahí con su maestro. Quizás has hecho que participe en todo evento que se hace en la iglesia y cuando llega a cierta edad donde tiene que arrancar a navegar solo, te sorprendes que sin más ni más se hundió. Se hundió. Pero es que no te percataste
que la arquilla se prepara, se alista, se impermeabiliza. ¿Dónde? En casa. En casa. Si tú haces el trabajo en casa, quizás en un momento vas a vivir la angustia de que fue la hija de Faraón la que lo cogió. Faraón fue el que dio la orden. Ya, no hay nada que hacer. No, no. Descansa. Porque si tú hiciste el trabajo en casa, Dios va a controlar lo que tú no controlas. Se va a encargar de lo que tú no controlas. A veces creemos que colocarlos en la canastilla de la tradición religiosa de la familia es suficiente. A veces creemos que colocarlo en la arquilla de la tradición religiosa es suficiente. Pero escúchame, todas esas se hunden. Créeme. Porque podrá mantenerse a flote mientras tú lo traes de la mano. Pero yo necesito que se mantenga a flote cuando yo no pueda nadar al lado de él. Cuando yo no pueda estar al lado de él. Y ya tienes idea de cuál es esa canastilla, ¿cierto? Ya tienes claridad de cuál es esa canastilla, ¿cierto? Y quizás, yo no sé si le pasa a usted mientras estaba escuchando la exposición lo mismo que viví yo en el momento en que escribía estas notas, porque fueron varias imágenes de canastillas seguras que llegaron a mi mente mientras escribía el texto. Y la imagen de esa segura canasta me llevó a algunos episodios de la escritura. Por ejemplo, simplemente lo voy a mencionar, fue inevitable para mí y fui a buscar el texto y leerlo allá en Hechos capítulo 9, cuando Saulo, recién convertido, se emociona y comienza a predicar en Damasco y a enfrentar a los religiosos y a los judíos y todo. Y este hombre recién convertido, en su euforia y todo, inmediatamente le dictan sentencia de muerte. Y los judíos ponen personas en la salida de la ciudad para que cuando lo vean, lo maten. ¿Y recuerda qué hicieron los hermanos? ¿Qué hicieron los hermanos? Lo cogieron y lo bajaron por el muro de la ciudad en una canasta. Usted de pronto se imagina un tipo grandote, pero era un bebé. Era un bebé, un recién nacido en la fe, que está siendo descolgado en una canasta segura para preservar su vida en Damasco. Pero bueno, yo creo que la imagen gráfica más clara de esto que vemos en Éxodo 2 es lo que narra Génesis 6 y 7, ¿cierto? ¿O no? No les vino esa imagen a la mente de una familia en medio de una familia al interior de un arca, ¿no? Toda una familia al interior de un arca en medio de toda una tormenta, de una lluvia incesante, más de 150 días lloviendo y todo lo demás. Y hay un arca que flota, que se mantiene segura en medio de todo eso hasta que finalmente Dios decide abrirla para que el proyecto generacional siga. La imagen de ese arca manteniéndose a flote tantos días y preservando la vida del proyecto generacional de Dios en Noé. Y son imágenes claras del hábitat más seguro que nuestras generaciones tienen, en el que debemos preocuparnos para que estén, que es Cristo. Cristo Jesús. Escúchame. Tráelos a la iglesia. Que vengan, que conozcan las historias del Señor.
pero es en casa donde los puedes poner en Cristo. Es en casa donde los puedes poner allí, en la canastilla donde estarán 100% seguros. Todo lo que hacemos aquí ayuda y nos esforzamos para hacer un apoyo a todo lo que cada padre hace. Pero la clave de la canastilla está en el trabajo que se hace en casa. En casa. Y quiero terminar esta exposición leyendo con ustedes, y espero que me acompañen en esa lectura de un poema que inevitablemente vino a mi mente mientras cada vez que leía la historia y que miraba los apuntes y todo. Y quiero que terminemos leyéndolo juntos, porque la imagen de este poema muestra precisamente eso que ilustra la canastilla. Ahí, en medio de todos los peligros, todas las amenazas, hay un frágil bebé en medio de una canastilla donde sus padres se han esforzado para que sea lo más segura posible. La hija de Faraón ese día sacó a Moisés de la canastilla física. Pero ese bebé vivió toda su vida en la canastilla espiritual donde fue puesto por sus padres. Y ya me imagino que sabrá a qué relato me refiero. Lea conmigo el Salmo 91. Cierto que parece la imagen de todo esto que hemos. Léalo conmigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Le mostraré mi salvación. Gloria al Señor, aleluya. Santo eres, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque muchos de nosotros hoy quiero honrar el trabajo diligente y anegado de mis padres. Al calafatear la canastilla en la que fui puesto, Señor. Porque aunque muchos episodios de mi vida estuve a punto de ser llevado por la corriente, sentir que me hundía en tantas presiones, seducciones, tentaciones. Finalmente el lugar donde fui puesto en casa fue bandera de salvación para mi vida.
durante toda mi historia, Señor. Gracias. Gracias por cada padre de esta casa. Muchos de los chicos que vemos en las nuevas generaciones son el resultado de padres que diligentemente han tapado todas las fisuras. No podemos evitar que un remolino, una corriente pueda afectar momentáneamente la vida de nuestras generaciones, pero estamos seguros, Señor, que han sido puestos en un escenario de donde nunca serán quitados, Señor. Gracias. Danos la sabiduría de entender la responsabilidad que hay en casa. Danos, Señor, la capacidad de apreciar la dirección tuya, para que nuestro trabajo sea lo más hermético posible. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para que seamos personas que pongamos a las nuevas generaciones en la más segura de las canastillas, en el arca de salvación que es Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Padre Celestial. A ti toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.